Amén. Y los invito a ponerse de pie. Vamos ahora a lo que es importante, sin dejar desierto lo importante que es todo el servicio. Y yo quiero que abran conmigo en las páginas del Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 4, versículo número 20. Parece ser que ahí alguien desapareció las letras, pero tienen en su boletín si es que recibieron. Y si no, estamos en el libro de Nehemías, en las páginas del Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 4, versículo número 20. ¿Lo tenemos? Nehemías capítulo 4, versículo número 20. La escritura dice así: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Una vez más. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esto es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios. Señor, gracias por este momento. Gracias por lo que se ha llevado a cabo. Señor, que tú te agrades del culto de esta mañana. Pero ahora estamos aquí, Señor, listos para recibir tu palabra, tus consejos, tu mensaje. Ayúdanos a preparar nuestra alma, nuestro corazón, para entender lo que tú tienes para nosotros en esta linda mañana. Gracias por lo que nos han acompañado, por la asistencia de los que están aquí y por aquellos que no pudieron estar. Tú conoces las circunstancias, pero queremos atrevernos a decirte que estamos listos. Habla tú, que nosotros escuchamos. A tu nombre damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Para dar inicio al mensaje que quiero y deseo compartir con ustedes con gran ánimo y con gran deseo y con gusto, quiero decir que una de las grandes cualidades que hemos estado examinando por algunas semanas durante los miércoles, les he dicho que uno de los atributos más importantes y los más hermosos de nuestro gran Dios es sin duda alguna su soberanía. Y soberanía significa algo que es más alto que toda autoridad, que todo es algo supremo sobre todo lo que existe. Y en este momento trato de anunciar a ustedes diciendo que Él es soberano, porque simplemente nunca ha perdido ninguna batalla. El mensaje de esta mañana es cuando Dios pelea nuestras batallas. Es el nombre del mensaje de esta mañana. Cuando Dios pelea nuestras batallas. Y quiero decir que nuestro gran Dios es soberano porque simplemente Él no conoce derrota. No hay quien pueda con Él. No ha perdido ninguna batalla, ninguna lucha. No conoce absolutamente nada ni nadie que pueda derrotarlo. Es soberano porque en Él no hay una situación que Él no pueda cambiar. No hay una situación que Él no pueda restaurar. No hay una situación que Él no pueda escuchar y atender para aquellos que le aman. Cuando Dios pelea nuestras batallas, absolutamente no existe nada que lo pueda detener. No existe ningún pecado que Él no pueda perdonar. No existe ninguna ofensa que Él no pueda perdonar. Los hombros de nuestro gran Dios creador de los cielos y de la tierra son sumamente grandes para perdonar al que está esclavizado por causa del pecado. Es soberano porque antes de que sucedan las cosas, Él ya pelea por nosotros antes que le pedamos por solución.
Esa es la confianza que Él nos da. Esa es la confianza que encontramos dentro de la palabra de Dios, de que a pesar de las aflicciones, Él estará con nosotros, subrayo, como poderoso gigante. Él peleará nuestras batallas, y que por más grande que sea la prueba, Él siempre peleará por nosotros. Y eso es exactamente lo que miramos en nuestro texto de hoy. La Biblia dice que el pueblo de Israel iba a ser atacado por Sanbalat y Tobías. Estos hombres eran los primeros enemigos, podemos decirlo así, los enemigos número uno de aquel hombre llamado Nehemías, quien estaba restaurando los muros de Jerusalén. Querían ellos detener la obra de restaurar los muros de Jerusalén que Nehemías y sus amigos, sus seguidores, estaban planeando. Querían restaurar lo que estaba dañado. Querían restaurar lo que estaba en pedazos, lo que ya no había solución, lo que nadie tomaba atención. Dios pudo levantar a un hombre llamado Nehemías para restaurar de lo que ya no servía, para hacer algo maravilloso, espectacular. Porque así es nuestro Dios. Y la Biblia dice que Sanbalat y Tobías querían detener la obra de restauración de aquellos muros de Jerusalén. Pero mientras ellos se preparaban para atacar a Nehemías, mientras ellos se preparaban para atacar al pueblo de Israel y su líder Nehemías, aquel líder que se había comprometido a restaurar los muros, hablaba con el pueblo y decía que Dios estaba listo para pelear por ello. Por eso encontramos a Nehemías capítulo 4, versículo 20, estas palabras que dice así: en el lugar donde hieres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y eso me enseña a mí en esta mañana que cuando las circunstancias se vean grises, o cuando tienes alguna necesidad, cuando tienes un tipo de problema, tal vez te sientes atrapado por las aflicciones, o estás enfermo, o quizás tu matrimonio está pronto a derrumbarse, piensa en esto: Dios está listo para pelear por ti. Él quiere ganar la batalla, porque solamente en Él hay victoria y no derrota. Cuando Dios pelea nuestras batallas, la victoria es segura. La victoria es segura. Ahora bien, en el texto de hoy, tan simple y sencillo, nos enseña tres elementos importantes e indispensables para saber qué hacer nosotros cuando Dios está dispuesto a pelear nuestras batallas. Y preparemos nuestro corazón para saber qué nos enseña la palabra en este versículo tan corto pero contundente. En primer lugar, Dios pelea nuestras batallas cuando estamos en el lugar exacto donde Él nos puso. En el texto de hoy, Nehemías capítulo 4, versículo 20, note lo que dice la Escritura: en el lugar donde oyeres, en el lugar donde. Eso, hermanos, amigos, me llamó la atención. Moisés comienza a transmitir el mensaje de Dios para el pueblo y les dice en el lugar donde. Es necesario que entendamos cada uno de nosotros que el lugar en el que Dios te puso es por el plan que Él tiene para tu vida. Si por alguna razón
Tú estás batallando con ciertas cosas en este momento y sientes que ya no tienes salida, que ya no puedes más, te sientes destrozado, desanimado, sin fuerza. Yo deseo decirte en esta mañana con toda la autoridad, con toda seguridad, que si tú metes a Dios en tus batallas, no hay nada ni nadie de ninguna manera de que esa batalla sea garantizada por medio de Jesús. No hay absolutamente nada que Dios no pueda solucionar. Así como estás, así como veniste el día de hoy, así te acepta Jesús. Tal como somos nosotros. En el libro de Éxodo capítulo 14, vamos al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Estamos nosotros dentro del primer punto, que es importante, que debemos estar en el lugar exacto. En Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14, la Escritura dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Wow, hermano, palabras de victoria. Hermano, a veces intentamos darle una manita a Dios, queremos ayudarle a Dios. A veces intentamos decirle: Dios, bueno, tú te has tardado en trabajar en mi vida, no miro resultados, y yo hago esto, y yo hago esto, y yo hago esto. Intentamos ayudarle a Dios, pero por más que una mano podamos darle, metemos la pata, porque el único que sabe perfectamente lo que necesitas es Dios. Es Dios. En esta historia está hablando sobre el relato en el Mar Muerto. Moisés llevaba al pueblo de Israel después de haberlos liberado de los egipcios. Y los egipcios le acorralaban e iban a aquellos egipcios contra el pueblo de israelita porque no querían dejarlos ir. Parece ser que Moisés los llevaba a un lugar exacto, en un lugar perfecto. Al parecer no era el indicado, no era el correcto, porque llegaron al Mar Rojo y ahí miraron el mar atrapado, se quedaron sin salida. Según ellos, en la perspectiva humana, no había solución. Pero fue entonces cuando Moisés metió a Dios en su batalla. La Escritura dice que el Mar Rojo, el mar, abrieron las aguas y Moisés y el pueblo pasaron en seco. Porque donde no parece salida, sí hay una solución de parte de Dios. Amén. Y Moisés le decía en el versículo número 14: Jehová peleará por vosotros. ¿Y qué dice aquí? Y vosotros estaréis tranquilos. Hermano, es que eso es lo único que hace Dios. Produce paz en el corazón en medio de los conflictos. Estaréis tranquilos. Yo me puedo imaginar, aquellos israelitas se sentían derrotados, pues no miraban alguna manera de cruzar el Mar Rojo. Pero en medio de esto, Moisés les dijo: estad tranquilos, estad quietos. Oh, hermanos y amigos, porque cuando Dios pelea por ti, por usted, la victoria es garantizada. Dios te tiene en este lugar o en cualquier lugar, porque planes tiene para tu vida. Porque Dios sabe lo que hay algo en tu vida. Dios pelea por tu matrimonio. Cuando Dios pelea por tus finanzas. Cuando Dios pelea por tu familia. Cuando Dios pelea por cada cosa que te estorba, te
te molesta, te desanima, te preocupa, sin duda alguna la batalla es ganada. Pero la pregunta de esta mañana es: usted debe estar quieto en el lugar correcto, exacto. En pocas palabras, usted no tiene que darle absolutamente una ayuda a Dios el moverse de un lugar a otro. Simplemente usted debe estar donde Dios lo plantó y punto. Amén. La Biblia dice en el Salmo capítulo 1, versículo número 3, que seremos como árbol plantados junto a corrientes de agua. Es decir, que cuando tú te das cuenta que no puedes solo, que no miras salida y no puedes o miras una solución en tu vida, estate tranquilo, permite que Dios pelee tus batallas, porque en Cristo somos más que vencedores. En Romanos capítulo 8, versículo 37, Romanos capítulo 8, verso número 37, la Escritura dice de esta manera. Romanos capítulo 8, verso 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice la Escritura. Debemos de estar en un lugar, en el lugar exacto. En el segundo punto, debemos esperar el tiempo exacto. No solamente estar en el lugar exacto, sino esperar en el tiempo exacto. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos muy desesperados. Cuando necesitas algo, quieres que Dios te responda al instante. No es así. Nosotros no somos así. La creación de Dios está sumisa a la voluntad de Dios. Y es en el momento de Dios, en el lugar de Dios, es lo que tiene Dios para cada uno de nosotros. Debemos esperar el tiempo exacto. Veamos una vez más el texto de esta mañana. Dice en el versículo número 20, dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Había un tiempo exacto en el cual aquellos trabajadores, Nehemías tenía que entender que no era que iban a luchar contra los enemigos de Sanballat y Tobías. Si ellos pretendían adelantarse, ellos tenían que esperar el tiempo de Dios, porque Dios estaba peleando sus batallas. Eso quiere decir, hermanos y amigos, en esta mañana, que en medio de las situaciones más difíciles debemos estar quietos. Debemos estar atentos a las indicaciones de nuestro gran Dios, porque Él actúa en el momento exacto. Es decir, no antes, no después. Él indica en el momento exacto, porque es necesario que cada uno de nosotros entendamos que cuando Dios actúa en nuestra vida, Él desea completamente bendecirnos a través de la lucha, a través de la prueba, a través de la batalla. Debemos movernos en el tiempo de Dios para nuestra victoria. Y yo me puedo imaginar aquí un instante. Imaginemos por un instante que Nehemías fuera el pastor de esta iglesia. Yo me puedo imaginar que la Biblia dice, para no leer esa historia que está larga, la quiero resumir. La Biblia dice que uno trabajaban con una mano y la otra guardaban sus espadas.
trabajaban en la obra porque tenían miedo de los que les iban a atacar, los enemigos de Sanballat, Tobías, su ejército les iban a atacar, y dice que ellos se preparaban y estaban allí haciendo la obra, trabajaban con una mano y con la otra tenían sus armas. Pero llegó el momento cuando declararon: hey, no se preocupen, vamos a pelear, porque Dios peleará con nosotros. Dios peleará con nosotros. Y yo me puedo imaginar aquí a esta congregación dirigido por Nehemías, por David, por Moisés. Vamos a poner diciendo: vamos a atacar, mira, ahí están ellos, están los enemigos, vamos a darles nosotros primero, antes de que ellos nos ataquen. Yo puedo reflejarme esa escena y yo puedo mirar aquí a Nehemías, a David diciendo: ¿sabes qué? Y aquí está David con un pastor y quizás agachado, atento a la orden de Dios, porque Dios le dijo: en el sonido de la trompeta, solamente en el sonido de la trompeta escucharé mi voz. Solamente en el sonido de la trompeta. Yo me puedo imaginar a todos nosotros desesperados: tú, vamos a darles el tiempo para no, espérate, no es mi tiempo, estoy esperando el tiempo de Dios. Pero ándale antes de que se me despinte el pelo. ¿Qué nos importa el pelo? Es en el momento exacto de Dios. Es cuando Dios te tiene en el lugar exacto, en el tiempo exacto. No es cuando tú lo necesitas. Si realmente tú no miras una respuesta de Dios, no es porque Él está sordo, no es porque no le interesa, es porque Él conoce el tiempo exacto. Exacto. En la primera carta de Reyes, del 1 al 6, vemos que Dios manda a un profeta llamado Elías a ubicarse en el arroyo de Querit. Y apúntelo ahí en sus notas para que usted dé lectura. Esa historia está maravillosa. Pero la escritura dice que Jehová ordenó a Elías a refugiarse en una cueva allá junto a un arroyo de Querit. Y ahí dice la escritura que él no se iba a preocupar ni por sed ni por hambre, porque había aquel arroyo donde él podía tomar bebida. Quizás venía y tenía hambre y unos cuervos venían y le daban pan por la tarde y carne por la noche. Ay, pobre Elías, ha de haber sido diabético, no lo sé. Pero Jehová le dijo: no te preocupes, ve allí, y allí te irá, mandaré cuervos para que te alimenten. ¿Saben? Ustedes saben de esa historia, ¿no? Te alimentarán los cuervos. Y ahí pasará un arroyo para que tomas, para cuando tengas sed. Miren lo que es Dios. Dios es perfecto. Dios es exacto. Lo puso en el lugar exacto. Lo puso en el tiempo exacto. Y Elías, ¿saben qué pasó? Cuando el arroyo de aquel lugar se estaba secando, hubo una preocupación ardiente en el profeta Elías. Y empezó a cuestionar. Y ya el arroyo se está secando. ¿Y qué voy a tomar? ¿Y qué voy a beber? Ya realmente a lo mejor los cuervos hasta dejan de venir. ¿Será que Jehová se ha olvidado de mí? ¿Será que Dios no se acuerda de mí? Mentira. Dios siempre está con nosotros como poderoso gigante. La Biblia dice que cuando Elías miraba el arroyo seco, Jehová le volvió a hablar y le dijo: ahora vete a Sarepta y busca una viuda. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre da indicaciones. Siempre habla el Señor. No aprendas a moverte, a manejar tu vida al ahí se va. Aprende a escuchar la voz de Dios, el tiempo de Dios. Me puedo imaginar aquellos cuerpos que le llevaban alimento todos los días. La escritura dice que todos los días está del 1 al 6. Luego la escritura menciona que Jehová le dice que busque a una mujer en aquel lugar de Sarepta. Hermanos, amigos, visitantes, constantemente vemos a Dios dando indicaciones, dando dirección específica en el lugar exacto y en el tiempo exacto donde debemos cada uno de nosotros movernos.
No podemos desesperarnos. Dios peleará por nosotros. Dios peleará nuestras batallas en el momento exacto. Eso quiere decir, la Biblia dice en el texto capítulo 4 versículo 20 de Nehemías, dice en el lugar donde oyeres, en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, el sonido de la trompeta. Y yo puedo imaginarme aquí que todos en expectativa esperando el sonido de la trompeta, y ocurrió, apareció el sonido de la trompeta y Dios peleó por el pueblo. Sí, así es. Y ganó la victoria. Hermanos, si esto no te llena, no hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay situación tan complicada que Dios no pueda atender. Dios es la solución, la única solución. Dios es el único creador de los cielos y de la tierra. Y porque nos ha creado, nos ha amado y mandó a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos paz, esperanza, vida eterna, sanación, transformación, un cambio de vida, un estilo de vida para la honra y la gloria del santo nombre de Jesús. En la Deuteronomio capítulo 1 versículo 28 al 30. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo número 2 versículo número 28 al 30. La Escritura dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. ¿Quiénes? Nuestros hermanos. El pueblo se sentía decepcionado, triste. La Escritura dice, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Versículo 30, subráyenlo. Dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Él peleará por vosotros. Aquí estamos hablando cuando los 12 espías iban a inspeccionar la tierra. Esta es la confianza que debemos tener, que nuestro Dios Todopoderoso está al frente de todo. No tengamos nosotros ningún temor, no desmayemos, no tiremos la toalla, porque Dios peleará nuestras batallas y estará con nosotros. Subrayen esto: como poderoso gigante. Hermanos, si eso no te motiva a seguir en el camino de Dios, estás muerto. Nuestro Dios lleva la gloria. En el lugar exacto, en el tiempo exacto y con la gente exacta, con la gente correcta. ¿Te has dado cuenta que a veces estamos en un entorno donde no pertenecemos? Capítulo 4, versículo número 20 del libro de Nehemías, la última parte dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Hermanos, si tu lucha constante por tus aflicciones, por tus pruebas, están porque estás en un entorno equivocado. No hay quien pueda sostener tu mano. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba peleando, Moisés tenía su mano levantada, y mientras su mano, su brazo extendida estuviera arriba, el pueblo de Israel vencía. Pero mientras su brazo se cansaba, la Biblia dice que cuando sus brazos descendían de las alturas, el pueblo de Israel empezaba a desfallecer, empezaban a perder, y iban dos hombres y le levantaban los brazos. ¿Saben por qué? Porque solamente puesta la mirada en Dios tenemos la batalla ganada. Amén. No es a nuestro lado, no es en nuestro entorno, es cuando tenemos la mirada puesta en Cristo Jesús.
Una cosa es pelear solo con nuestros propios medios, otra es hacerlo de la mano de Dios para que Él nos ayude cuando le pedimos ayuda, pero otra es cuando Dios pelea por nosotros, cuando Él pelea nuestras batallas, y cuando Él lo hace, sin duda alguna, nos manda a movernos del lugar en el tiempo exacto y con la gente exacta para que juntos nos alegremos de lo que Dios hace por nosotros. Es allí donde todos y cada uno de nosotros debemos compartir al gran Dios que tenemos y que está listo para bendecir a todo aquel que le busca y en Él, el que cree en Él. Él es el único que tiene poder para salvar, para sanar, para transformar, para la gloria de su nombre, porque en Él, solamente en Él, hay victoria, hay paz, hay perdón y vida eterna. Ninguno podemos tomar las riendas de la situación y buscar las bendiciones en lugares equivocados. No podemos buscar las bendiciones en el tiempo equivocado y con las personas incorrectas. Debemos estar y compartir con los que te edifican, con los que te dan la mano en los momentos difíciles, con los que oran por ti, los que están al pendiente, los que están atentos a tus proyectos, a los que comparten contigo tus batallas y los que se gozan con tus victorias. Wow, hermano, esto es poder de Dios. Segunda a los Crónicas, capítulo 32, en el libro del Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 32. La Escritura dice de esta manera. Segunda a los Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Así dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo, casi terminamos, casi concluimos, y dice la Escritura así. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 7 y 8. Dice: esforzaos y animaos, no temáis. No tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud con el que viene con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y estas mismas palabras las menciono desde este lugar. Hermanos, amigos, congregación, miembros de la iglesia de Dios, hijos de Dios, los animo a fortalecer las fuerzas para levantarnos con poder y servir y buscar y amar y honrar y adorar a aquel que merece todo de nosotros, el cual es digno de toda honra y de toda gloria. Dios es nuestro guerrero. Ezequías era la persona correcta que el pueblo necesitaba, porque en medio de un ataque de los sirios, a mando de aquel hombre llamado Sennacherib, iban a ser destruidos, y Ezequías le dio fuerzas al pueblo y animó a aquellos que estaban en una situación difícil. Hermanos y amigos, antes de la conclusión, debemos estar convencidos de que no estamos solos y que Dios promete pelear por nosotros. Esto es una promesa de Dios, y cuando Dios promete, Dios cumple. Deuteronomio capítulo 4. Vamos al capítulo 20. El libro de Deuteronomio, capítulo número 20. La Escritura dice en el versículo número 4, Deuteronomio 24, dice la Escritura, subrayen una vez más, dice: porque Jehová vuestro Dios
va con vosotros. ¿Para qué? Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarnos. Deuteronomio capítulo 3, versículo 22. Deuteronomio capítulo 3, versículo número 22. La escritura dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y escrito está, no estamos solos. Las luchas, las pruebas, no puedes tú solo. Deja al Señor que maneje tu vida. Mete al Señor en tus batallas, mete al Señor en tus luchas, y la victoria será absolutamente garantizada para la gloria de Dios. Hermanos, concluyo con esto en esta mañana, diciendo que solamente Dios y nada más Dios es el único que puede hacer una diferencia en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en donde quiera que tú andes. Solamente Dios, y es a Dios al que debemos de dar cuenta. Que esta mañana este mensaje sea para inyectarte a tu corazón lo que realmente necesita un ser, tanto hombre como mujer, joven, niño, adulto, a Dios en el centro de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en esta linda mañana. Yo quiero que inclinen su rostro. Antes de bajarme de aquí, de este lugar, acostumbro a hacerlo. Hermanos, intentamos traer un mensaje que inyecte ánimo. Intentamos